Hoy nosotros, señores, vamos a hablar de medicina, nosotros vamos a hablar de salud y contamos con la presencia, señores, de una anestesióloga. Ella se llama Isaura Rodríguez. Hola, buenas tardes. Bienvenida, Isaura Rodríguez, al Sapo en la Sopa. Para nosotras es más que un placer tenerte aquí en cabina. Muchas gracias. Isaura, ponte brava, vocéale, grítale a ese micrófono. Mira, lo que pasa es que el micrófono mío es escandaloso, así como yo. Él tiene una apertura más. Los de ustedes son distintos. Entonces, dale amor a esa vaina. Cuéntanos, Isaura, sobre ti, por qué decides especializarte justamente en anestesias. Me encanta los efectos de los medicamentos en los pacientes, poder ayudar, quitar el dolor. O sea, lo que hacemos es increíble. Que una persona, o sea, un cirujano abra la piel y que el paciente no tenga nada de dolor, es increíble poder lograr esto. Me encanta lo que hago. Isaura, esa sensación fría, como que te va corriendo agua, ¿lo hace toda la anestesia o hay un tipo de anestesia clasificada que te dé esa sensación? Sensación de que corre agua. Ajá, cuando tú te pones la anestesia, tú sientes como unas burbujitas, un frito por dentro de la piel, como que te va como cambiando. Ok, eso es en un tipo de anestesia que se da por la espalda, que se llama bloqueo subaranoideo. ¿Cuántos tipos de anestesia existen y cómo se utilizan? Tenemos la anestesia general, que puede ser inhalada, puede ser también anestesia general endovenosa, que también le llamamos TIVA, y también tenemos los bloqueos, tanto los bloqueos subaranoideos, bloqueos epidurales y también los bloqueos regionales. O sea que si te van a operar de un brazo, pues te podemos bloquear solamente el brazo. Es cierto que si coloco una anestesia en mi cuerpo, más adelante tengo reacciones, que si va a llover, que me duele la cabeza, que me duele la espalda, enciendo acontecimientos todos, dice el dominicano. Claro que no, esos son mitos que hay que romper. Ay. Señores, también hay otros mitos. Bueno, no sé si esto es real o mito, pero ¿qué tan de cierto es que, por ejemplo, una persona terminando de tener una cesárea, que ya le pusieron la anestesia, puede vomitar la anestesia como algo verde que sale de su cuerpo? ¿Es cierto que eso tiene que ver con este tipo de medicamentos? Tiene que ver con el ayuno que lleva el paciente previo. Recordar que para este tipo de anestesia los pacientes deben tener unas 8 horas sin comer. Entonces, como no tienen nada en el estómago, a veces se ponen a hablar. Cada vez que uno habla, traga aire, entonces puede vomitar. Y ese contenido es contenido de bilis, que llega al estómago al no ver nada, entonces puede vomitar. Después de una cirugía, ese mareo constante que tú ves todo que te está tambaleando y que se pone oscuro, ¿es efecto de la anestesia o de algún otro procedimiento? Sí, efectos de la anestesia. Los medicamentos que usamos endovenoso pueden producir esa sensación un rato luego de terminada la anestesia. ¿Qué tanto ha evolucionado este medicamento? Que ya yo veo que no se utiliza la aguja grandota que se le ponía a la mujer en la espalda así para poder hacerle la cesárea. ¿Qué tanto ha evolucionado esto? Wow, grandemente. Las agujas incluso tenemos agujas más finas que las que utilizamos para canalizar los pacientes. ¿Por qué antes se utilizaba esa aguja tan grande? Sí, antes se utilizaban unas agujas gruesas que uno iba sintiendo todo, atravesándola, pero ya incluso casi no se siente nada atravesando con esas agujas nuevas. ¿Por qué no se habla o se difunde la idea de que los partos vaginales también pueden ser más agradables si se utiliza la anestesia? Excelente, la analgesia para partos. Debieran de hacerse más partos sin dolor con la anestesia. ¿Qué tan seguros son los procedimientos que se hacen con anestesia en el cuerpo? Muy seguros, porque monitorizamos los pacientes, monitorizamos la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, saturación de oxígeno, incluso el grado de profundidad de anestesia, la relajación neuromuscular. Usted sabe, doctora, que antes había como un miedo en los pacientes de no me duermas entero porque tengo miedo de quedarme ahí. ¿Qué tan real es eso de que una persona pueda fallecer cuando le colocan una anestesia, ¿cómo se dice? Local o completa, de cuerpo completo? Lo que pasa es que el paciente pierde la conciencia. Entonces, al perder la conciencia, tiene miedo a que no sepa lo que pasa de ahí para allá.
pero realmente la monitorización ha escalado cada día más y cada vez damos anestesias más seguras. Doctora, ¿cómo se lleva a cabo un parto vaginal con anestesia? Porque se habla que el dolor es lo que hace que te aumenten los centímetros. ¿Es cierto o no? Sí, ayuda, porque el dolor hace que el bebé se vaya encajando y vaya llegando a su posición. Pero sí, a partir de unos 4 centímetros se puede poner un catéter epidural a través de la espalda, y a través de este catéter le vamos dando bolus a los pacientes. ¿Qué o a es las bolus, pacientes. doctora? Bolus es administrar una dosis para que la paciente tenga un parto sin dolor. ¿Qué pasa si alguien tiene alergia a la anestesia? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Tienen ustedes algún otro medicamento que suministrarle al organismo de esa persona? Es que la persona no puede ser alérgico a todo. O sea, hay que ver a qué es alérgico y no ponerle eso a lo que hace alergia. Tenemos una amplia gama de medicamentos que podemos utilizar, entonces no debemos de poner un medicamento a un paciente que ya es alérgico a ese medicamento. Doctora, me voy por términos dominicanos. ¿Es cierto que la anestesia te da raquiña? Una picazón que tú dices, ¿qué carajo es lo que me está pasando en el cuerpo? Pues te cuento que sí. Utilizamos la morfina a nivel epidural y a nivel subaranoideo, o sea, para bloqueos en la espalda, y produce una picazón exquisita. ¡Ay, doctora! En el cuero cabelludo, en la cara, sí es verdad que produce picazón. Por ese medicamento que es un potente analgésico, pero tiene ese efecto adverso. ¿Cómo yo puedo contradecir esa picazón en el cuerpo? ¿Qué puedo hacer para que eso... Hay medicamentos, hay pacientes que no le produce nada, hay otros que le produce un poco y a otros que le produce mucho, entonces a los que le produce demasiado sí se pueden medicar y contrarrestar ese efecto adverso. ¿Cómo puede prepararse una persona antes de ir a cirugía y colocarse una anestesia? ¿Qué es lo más recomendable? El ayuno de 8 horas, saber qué medicamentos toma, porque hay algunos que se suspenden y otros no. Doctora, en mi caso yo tuve un parto acelerado. Ese día no estaba planificado que el bebé naciera, pero ya yo había comido. ¿Qué pasa con una persona que el momento del parto se presenta ahí y hay que hacerle una cesárea? ¿Cómo ustedes manejan el tema de la anestesia y los alimentos? Habría que premedicarte previamente, antes de poniéndote medicamentos que ayuden a vaciar el estómago, porque ya luego de la anestesia el paciente puede empezar a vomitar y puede broncoaspirar, que es una de las cosas más temidas en anestesia, que el paciente broncoaspire. ¿Se puede anestesiar a una persona varias veces en el día? En un solo día. ¿Se puede anestesiar a una persona? Sí, claro que sí. ¿Y la dosis no influye en hacerle un efecto? Hay medicamentos que habría que disminuir, claro que sí. Doctora, el tema de algunos pacientes, hay pacientes que requieren dosis más elevadas para tomar esa anestesia, pero hay otro que con una cosita ya tan titua que ni para adelante ni para atrás. ¿A qué se debe que hay personas que la anestesia la cogen de inmediato y hay otras que hay que aplicarle altas dosis? Hay pacientes que toman alcohol. ¿Y qué pasa con un paciente que toma alcohol? Pueden aumentar los requerimientos. Los pacientes que usan drogas pueden aumentar los requerimientos también. Pacientes que tienen problema en el tiroides, si la tienen alta o si la tienen baja, también pueden requerir una mayor o menor dosis. Doctora, ¿y si llega un paciente y ustedes le hacen ese tipo de preguntas y ocultan esas informaciones y ustedes comienzan a aplicarle la anestesia pero no la coge? ¿Qué pasa? ¿O cómo ustedes manejan ese tipo de pacientes? Porque hay algunos que se guardan las informaciones. Sí, nosotros utilizamos una amplia gama de medicamentos en infusiones. Entonces, si el paciente no se duerme con la dosis calculada, bueno, pues se agregan otros medicamentos hasta lograr el efecto deseado. Hablemos de pacientes que lo anestesiaron, que todo estaba bien y que al procedimiento de cirugía comenzaron a sentir dolor o comenzaron a que dicen, pero yo estoy sintiendo toda esta vaina, pero no puedo hablar. Esta situación, ¿por qué a un paciente se le puede ir el efecto de la anestesia en plena cirugía? Puede ser porque el paciente tenga una baja dosis, por ejemplo, del agente inhalado o del agente endovenoso, y el paciente ya no esté relajado. Porque aparte de dormir el paciente, nosotros utilizamos relajantes neuromusculares que relajan el paciente.
Si se le baja la dosis del agente inhalado o endovenoso y ya el paciente no está relajado, pues podría sentir algo. ¿Todas las partes del cuerpo son propensas a recibir la anestesia o hay partes del cuerpo que no se debe poner anestesia? La anestesia general llega a todas las partes del cuerpo, pero los bloqueos, por ejemplo, si son bloqueo del eje neuroaxial, que son en la espalda, solamente es tórax, abdomen y las piernas. Ya los bloqueos regionales se puede bloquear un brazo, la clavícula, o sea, una parte en específico. Hay muchos anestesiólogos en el país. Ahora mismo hay muchísima gente especializándose en esa área. ¿O falta? Sí, hay muchos. Cada vez tenemos más médicos interesados en ser anestesiólogos. Doctora, ¿cómo manejan el proceso de cirugía de un paciente que no coge anestesia? Siempre la coge. Pero hay algunos que dicen, no, porque pasó tal acontecimiento y en esa área yo no cojo, porque hay una infección o algo. Es cambiar de técnica anestésica. Por ejemplo, un paciente que tenga un acceso o ¿qué es un acceso? Área, pus. Ajá, pus Okay. en un área, no coge anestesia local en esa área. Entonces tú tendrías en ese caso, por ejemplo, que dormir el paciente. Completo. Y Exacto. ahí sí funciona. Claro que sí. Ok. ¿Alguna vez, como un médico anestesiólogo, te ha tocado alguna situación que haya marcado tu salud emocional? Que tú hayas dicho, wow, ¿qué pasó aquí? Sí, yo soy anestesióloga pediátrica y al día a día a veces me topo con casos de niños con problemas de salud, casos especiales que sí, que te marcan. Claro que sí. Qué fuerte. Señores, cuando se trata de niños es más complejo todo este procedimiento. Doctora, usted tocó la parte infante. ¿Cómo se maneja el tema de la anestesia de los niños y que mamá siempre quiere estar ahí o que papá siempre quiere estar ahí y no quiero dejar a mi muchacho solo? Porque también hay muchas historias de que dicen, ¿y si va y me lo pasa de anestesia? Sí. Porque es muy pequeñito. Sí, realmente en los niños todo es calculado por los kilos de peso del paciente. Y sí, hay que hablar mucho con los padres y explicar y dejar que le dé esos besos. Y ya usted sabe, es un proceso de hablar y convencerlo para que ellos entreguen su bebé de una forma tranquila y confiada. ¿Es normal que a un niño después de haberle colocado una anestesia en el cuerpo le dé dolor de cabeza? ¿Esto es normal o hay que ponerlo inmediatamente en observación? Muy raro un dolor de cabeza después de la anestesia en niños. Pero hay que llevarlo a observación directamente Claro que para sí. ver qué es lo que pasa. No es normal que tenga dolor de cabeza. Puede haber sido provocado por la misma anestesia. Quizás lo pasaron de lo que debía colocársele al niño. Ese término de pasar, como que... Es que en la República Dominicana se utiliza mucho ese término, de que quizás lo pasaron del medicamento que tenían que ponerlo. Y ahora conversando con usted, también desmontamos un mito que tenemos aquí. Nosotros creemos que la anestesia es un solo medicamento. Claro que no. Entonces la anestesia es son muchos medicamentos que reciben ese nombre y que dependiendo de lo que le conviene a tu cuerpo es lo que le van a colocar. Exactamente. Y es por eso la pregunta refiriéndome a los infantes, porque aquí en la República Dominicana le llaman pasar de anestesia al niño por cuando lo pasan de medicamentos. Sí, no, en cada niño se calcula el peso, también se toma en cuenta si el niño nació prematuro, si tiene alguna condición de salud, o sea, ya ahí pueden variar las dosis, pero todo es calculado y como le dije, la monitorización cada día ha ido progresando, ascendiendo y cada vez damos anestesia más segura. Doctora, no hay cosa que le encante embarrarse más que al dominicano. Mentol, fricción, enciendo vaina, absolutamente todo. Pero resulta que hay anestesia que viene en tipo spray, tipo tópica. El dominicano, como es creativo, le encanta inventar absolutamente con todo. Es recomendable que el dominicano utilice anestesia tópica por como se le dé su santísima gana, sin ningún tipo de orientación en su casa. Claro que no, porque puede tener efectos tóxicos. Sí, porque esa dosis también se calcula. ¿Y qué pasa con un paciente que tomó la iniciativa de utilizar esa anestesia tipo spray en su casa por cada quítame tapaja? Puede intoxicarse, puede tener convulsiones, pérdida del conocimiento.
Claro que sí. Y el tema, por ejemplo, hay unas cremitas que se venden en las farmacias que tienen anestesia, que se la utilizan en las encías a los bebés. ¿Usted las recomienda? Se puede utilizar, claro, se puede utilizar, pero en poca dosis. ¿Y con qué frecuencia es recomendable utilizarla? Porque hay madres que dicen, no, hay que dejarlo con su dolorcito, porque eso es normal, los dientes le están saliendo, o vamos a ayudarlo con esta cremita. ¿Sería recomendable utilizarlo una vez al día, o 3 veces al día, o constante, durante todo el proceso de crecimiento de los dientes? No, lo ideal sería darle un analgésico, puede ser tomado, o puede ser un supositorio, si es un bebé. Uh-huh. Si ya el llanto es incontrolado, uno puede utilizar una dosis de ese gel que se aplica directamente. Okay. No, perfecto, doctora. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en El Sapo en la Sopa. Esta entrevista yo sé que va a llegar a muchísimas personas que tienen quizás ese desconocimiento en base a la anestesia. Ya saben, señores, que no es un solo medicamento que se llama así, porque ella lo ha dicho por aquí. Doctora, sus redes sociales, ¿dónde pueden contactarla? ¿Cómo van donde usted? La doctora Isaura Rodríguez, tanto en Instagram como en Facebook, y estamos a la orden en el Hospital Metropolitano de Santiago. Mira, yo antes de finalizar la entrevista tengo un tema para ti. Aquí en la República Dominicana el dominicano está muy creativo y muy poco humano. ¿Cómo tú visualizas el tema de la venta de medicamentos aquí en la República Dominicana sin ningún tipo de receta médica, incluyendo las anestesias que se pueden echar en café, echártela encima, anestesiarte, dormirte y yo hacer absolutamente lo que yo quiera contigo, porque no hay un control? Bueno, yo creo que nosotros estamos en pañales en eso. Eso más se utiliza fuera de aquí. Pero la mayoría de los medicamentos de anestesia son controlados y se deben de indicar con una receta controlada, y no todos los médicos tenemos esa receta. Wow. Pero y el tema de las anestesias tipo spray, que esas se venden en las farmacias de manera abierta, porque las inyectadas son diferentes. Lo que pasa es que hay distintos tipos de anestesia que tienen esa facilidad, que son tipo spray. Sí, ya en esa de spray nosotros no tendríamos el control realmente. Entonces, ¿cómo tú lo visualizas? ¿Positivo o negativo? ¿La República Dominicana debería tomar medidas y decir, esto no se debe vender hasta que el médico no lo recomiende? Debiera de venderse solamente con receta controlada para tener más control, porque puede haber una toxicidad y esa toxicidad puede ser fatal. Así es. Bueno, señores, hoy es viernes. Yo hoy tengo happy hour, creo que así es que se dice en inglés. Sí. Ustedes que están ahí en sintonía, voy a hablar para todos los periodistas que están afiliados. Nosotros hoy tenemos elecciones. Motívate. Ve a la Villa Olímpica desde las 8 de la mañana. Nosotros estamos allá hasta las 6 de la mañana. Ve con tu carneo, ve con tu cédula, ejerce tu derecho al voto. Vamos a apostar por un colegio diferente que haga esa cercanía, esa conexión. En mi caso, yo estoy apoyando a Javier Taveras como presidente aquí en la región del Cibao. Ahí está Milagros Méndez, está el Dolsa. Señores, vamos para allá, vamos a motivarnos, vamos a apostar por un colegio. Yo soy de las que digo, me causa muchísima vergüenza de que el colegio de periodistas no funcione en la República Dominicana. En cambio, el de médicos funciona, el de los ingenieros funciona y el de los abogados funciona, y todos los colegios de mi país sí funciona. En cambio, nosotros, que presuntamente somos el cuarto poder, no tenemos un colegio que funcione. Hay cosas que hay que cambiar. En este momento yo estoy apoyando a Javier porque yo sé que podemos hacerlo diferente. Así que si tú eres periodista, estás ahí, estás afiliado, pues puedes hacerlo. Si en dado caso todavía no te has motivado, pues yo te exhorto que ya a partir de estas elecciones, pues tú tomes el toro por los cuernos y digas, yo me voy a inscribir porque yo quiero que sea diferente. Así que nosotros nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Así que pórtese muy bien. Chaito. Señores, pues. Hoy es viernes. Anden con cuidado y den muchísimo amor. Bye, bye.